Estoy súper contento, súper bella la bufanda. Vamos a comenzar con los materiales. Nos vemos. Muy bien, entonces para comenzar en este proyecto que está súper hermoso y súper bonito, vamos a necesitar una cinta métrica para estar midiendo constantemente lo que vamos a estar tejiendo, un ganchito de 7 milímetros, ¿ok? Puede ser el que usted se sienta más cómodo, 2 marcadores. Para mi caso, se me hace más fácil marcar el inicio y el final, y si tú no tienes estos marcadores, pues usa hebritas de lana, que eso también va a funcionar, una tijerita para recortar todos los flecos, una aguja lanera y 200 gramos de lana por cada color. En total son 600 gramos. Blanco, este mostacita, ¿okay? Que es como dorado más o menos, y este color plomito, color gris, que está muy bonito, ¿ok? Entonces, bueno, sin más nada que agregar, vamos a continuar este hermosísimo proyecto, así que comencemos, amigas y amigos. Muy bien, amigos y amigas, vamos a empezar a tejer entonces cadenetas hasta 20 centímetros para una talla de adultos. Si queremos hacer para una talla de niños o jóvenes, podemos tejer cadenetas hasta 15 centímetros, ¿ok? Muy bien, entonces agarramos nuestro gancho y empezamos a tejer cadenetas, no tan apretada para que nuestra bufanda quede bastante holgada y floja para poderla usar, ¿ok? Entonces vamos a tejer cadenetas hasta que lleguemos a 20 centímetros, así que nos vemos en los 20 centímetros. Muy bien, entonces al llegar aquí a los 20 centímetros, ok, aproximadamente 20 cadenetas, aunque yo no me gustaría que se fijaran tanto en contar las cadenetas, sino en los 20 centímetros, o si usted quiere medir con su mano, fíjese, si usted pone su mano así, aquí hay exactamente 20 centímetros. Si no tienes 1 centímetro o 1 metro, ok, puedes poner tus manos así, y aquí hay exactamente 20 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cadeneta de altura, ahí está, y ahora vamos a hacer punto medio alto. Tomemos lazada, ¿ok? Introducimos en la cadeneta, no en la de altura, sino en la anterior, ¿ok? Fíjense, aquí está nuestra cadeneta de altura, ¿la ves? Esta es la cadeneta de altura, agarramos lazada, metemos aquí, sacamos lazada y tenemos, como pueden ver, 3 aritos, ¿ok? Agarramos lazada y vamos a sacar el gancho por esos 3 aritos. Vamos a hacerlo nuevamente. Agarramos lazada en la siguiente cadeneta, fíjate aquí, no aquí, porque aquí es donde está el punto ya hecho, ¿ok? Sino en esta sección, acá. Muy bien, agarramos lazada, sacamos. Y fíjate, tenemos 3 aritos. Volvemos a sacar. Genial, ¿viste? Entonces ya tenemos 3 punticos hechos. Así que yo voy a continuar y nos vemos cuando lleguemos aquí. Muy bien, amigos y amigas, ya hemos llegado aquí al final, ¿ok? Entonces aquí en el último puntito, recuerden siempre agarrarlo, vamos a tejer una cadeneta de altura. Aquí está la cadeneta de altura y giramos nuestro tejido. Y vamos a agarrar esta hebrita de atrás, ¿ok? Vamos a agarrar aquí, la agarramos lazada y vamos a agarrar esta hebra que está aquí. Esta que está aquí. Vamos a agarrar acá. Muy bien. Listo. Agarramos lazada. Agarramos la hebra de atrás. Sacamos 3 puntitos otra vez. Y todo se vuelve a repetir. Muy bien. Solo que estamos agarrando la hebrita de atrás. ¿Ves? Aquí está la cadeneta. Esta hebrita de atrás. No estamos agarrando las dos así, ¿ves? No, estas dos no. Solo la hebra de atrás. Ahí está. Agarramos lazada.
y nos quedan 3 hebritas. Volvemos a agarrar lazada y sacamos los 3 puntitos. Esto mismo lo vamos a hacer hasta llegar aquí. Muy bien, ya estamos llegando aquí al finalizar. Recuerden, tomamos lazada, agarramos la última cadeneta. Recuerden, esta última cadeneta tenemos que tomarla, porque muchas veces por alguna extraña razón empezamos a la otra vuelta y no tomamos esa cadeneta y empieza a verse distorsionado nuestra bufanda, ¿ok? O nuestro tejido. Entonces vamos a agarrar nuestra última cadeneta. Genial, agarramos lazada. Recuerden, tenemos 3 puntitos, 3 aritos. Volvemos a agarrar lazada y sacamos. Ahí está, ya llegamos al final. Ahora vamos a hacer una cadeneta de altura, giramos y empezamos nuestra tercera vuelta aquí en esta cadeneta. ¿La ven? Muy bien, correcto. Aquí está. Muy bien. Ya hemos entonces empezado la vuelta número 3. En lo que lleguemos a la vuelta número 10, nos vamos a ver en la vuelta número 10. Así que, amigos y amigas, recuerden estar pendientes de la última cadeneta, siempre debemos tomarla, ¿ok? Así que nos vemos en la vuelta 10. Muy bien, amigos, entonces ya hemos llegado aquí a la vuelta número 10 de nuestro tejido. Y antes de terminar el último punto, miren, vamos a hacer lo siguiente para introducir el otro color, ¿ok? Vamos a agarrar aquí, agarramos lazada, introducimos acá en la hebrita de atrás y aquí cuando tengamos los 3 puntitos no vamos a volver a agarrar lazada, sino que deslizamos con el color blanquito. ¿Ves? Mira, deslizamos con el color blanquito, correcto, y aquí hacemos la cadenita de altura. Muy bien, y volvemos a girar y vamos a hacer, tomamos lazada, ok, y agarramos la cadeneta. Ahí está, miren, los 3 puntitos. Aquí está, ahí está. Muy bien, ¿ves? Entonces nos deben quedar estas 2 hebras aquí y esta la vamos a cortar, ¿ok? Para poderla amarrar con esta, para que nos quede como si fuera un nudito aquí, ¿ves? Eso. Aquí vamos a hacer un nudito aquí y listo. Entonces vamos a continuar, llegar hasta aquí al final. Cuando lleguemos aquí nos vamos a ver, ¿ok? Muy bien, entonces ya hemos terminado esta parte. Recuerden, agarramos la cadeneta de altura, giramos y empezamos nuevamente a agarrar lazada y agarramos esta hebrita de atrás, ¿ok? Muy bien. Listo, ok, entonces vamos a hacer así, ok, aquí hicimos 10 vueltas, ahora vamos a hacer 10 vueltas también del color blanco o del color que ustedes escojan o elijan. Entonces nos vamos a ver cuando completemos la vuelta 10 del color blanco para mostrarles nuevamente cómo vamos a hacer el cambio del color del blanco al siguiente color. Muy bien, entonces solamente me detuve aquí para que hagan los pasos que vamos a hacer en el blanco, los mismos que hicimos anteriormente. Así que nos vemos en la vuelta 10 de este color. Está quedando súper hermosa, amigos. Qué emoción. Muy bien, fíjense que ya hemos llegado a la vuelta 10. Recuerden, todo tiene que quedar completamente derechito. Muy bien, entonces antes de llegar al último puntico, fíjense, este es el último puntico que está aquí. Miren la última hebra. Casi no se ve por el color blanco que está. Esta última hebra antes de llegar allí. Aquí vamos a agarrar lazada, ok, agarramos, metemos en la última hebrita de atrás, en el último punto, y recuerden que cuando tengamos los 3 puntos, vamos ahora a añadir el tercer colorcito. Muy bien, aquí está, agarramos lazada del tercer colorcito y sacamos cadena de altura y giramos nuestro tejido. Y empezamos
hacer en la hebra de atrás los puntos medios altos. Aquí está. Muy bien. Aquí está, genial. Ya hemos hecho 3 puntitos medios altos y ahora bien, este procedimiento lo vamos a hacer hasta que tengamos 10 vueltas también del color mostaza. Luego del color mostaza vamos a iniciar con el gris o plumito, ¿ok? Y luego empezamos con el blanco. Ok, entonces vamos a tejer las 10 vueltas de mostaza y luego para enseñarles qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Y de igual manera esta es la secuencia, gris, blanco, mostaza. Entonces nos vemos en la vuelta 10 del mostacita. Muy bien, ya hemos llegado entonces aquí a la última vueltecita, que madre mía, me he complicado mucho en el tema de, como ya les comenté, de los últimos puntos. Entonces tuve que usar marcadores, amigos y amigas. Entonces vamos a hacer acá, vamos a terminar, ok. Tejemos esta última parte. No vamos a olvidar este último punto que está aquí. Genial. Entonces hacemos así, ok. Aquí hemos llegado al finalizar y vamos a cortar. Entonces sacamos acá, y ya tenemos esta parte acá. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí en este caso tenemos que hacer ya entonces esconder la hebra. Vamos a esconderla y les muestro cómo. Muy bien, entonces ya la hemos recortado. Entonces vamos a recortarla como por aquí más o menos. Es para poder tener una mayor facilidad al momento de esconder la hebra. Entonces vamos a esconder acá. Genial, la agarramos aquí. ¿Cómo la vamos a esconder? Fíjense, estamos acá y vamos a tratar de buscar el mismo sentido del tejido, obviamente, porque no queremos como si fuera tratar de salir del molde de lo que hemos tejido. Fíjense que yo voy por acá, estoy como que si fuera llevando el mismo orden del tejido, ¿viste? Entonces aquí puedo bajar para acá sin apretar mucho, y esto también va a prevenir que en algún punto se nos zafe, ¿ok? La prenda. Fíjate que no la estamos observando por ningún sitio. Hacemos acá, y podemos esconderla esto también por aquí. Muy bien, podemos bajar por acá y podemos guardarla aquí, y aquí terminamos. Mira, ¿viste? Entonces podemos guardarla aquí, que está apretadito. Listo. Entonces aquí vamos a cortar este pedacito aquí. Entonces fíjense que no se nota en absoluto la hebra guardada, y sin embargo yo dejé por aquí para también mostrarle, porque acuérdense que nos han quedado todas estas hebras en todo el tejido. Sin embargo ya yo guardé las demás hebras. Vamos a guardarla acá, ok. Muy bien, entonces nos vamos en el mismo sentido, observen, en el mismo sentido del tejido. ¿Ves? Podemos irnos por acá. Eso es para mantener
la fluidez del tejido, que todo se vea correcto y no que en algún punto se vea como que fuera del diseño, ¿no? Entonces podemos esconder por acá, regresamos. También es necesario darle algunas vueltecitas. Recuerden, eso es sin apretar, darle unas vueltecitas para que quede justico. Creo que aquí está bien, entonces ahora vamos a cortar. Correcto. Fíjense que no se ve la hebra por ningún sitio. Ahora vamos con esta. Muy bien, vamos a llevar el mismo sentido. Fíjense que yo no estoy apretando en ningún momento la hebra, ¿ok? Para que puedan disfrazar como si fuera la hebra dentro del tejido que acabamos de hacer, ¿ok? Entonces hacemos por acá, lo sacamos aquí y creo que aquí está bien. Y bueno, ya con esto, fíjense, hemos terminado la hermosa bufanda. Aquí está bien larguita. Entonces fíjense lo hermosa que nos quedó, los tres colores empalmados, súper linda. Entonces la podemos doblar así para poderla guardar. Súper linda. Y bueno, cualquier duda déjenmelo aquí en los comentarios. Espero que la pasen súper bien. Yo estoy súper contento con este tejido que quedó súper bonito. De verdad que en algún punto como que me quise cansar porque destejí muchísimas veces. Los que me siguen en Instagram se han dado cuenta de las historias que he estado subiendo. Así que bueno, pásenla bien. Hasta una próxima oportunidad. Este tejido quedó bastante bien. Y recuerden dejar abajo las preguntas y los comentarios y seguirme en Instagram y en Facebook como Tejiendo con Wilson. Hasta una próxima oportunidad. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.